Capítulo 5. El mar se encontraba mucho más calmado en la bahía de Vizcaya de lo que el marqués había esperado. De pronto se percató de que no había visto a Narda durante los 3 días que transcurrieron desde que subieron a bordo. Cuando no subió a comer el primer día, pensó que se estaría preparando para cuando estuvieran en alta mar. Se puso un poco picado cuando el yate salió del estuario del Támesis. Una vez que enfiló hacia el estrecho de Dover, el yate comenzó a mecerse y a brincar. Entonces pensó que, como todas las mujeres, Narda se había sentido mareada y tuvo el acierto de quedarse en su camarote. Cuando el Delfín entró en la bahía de Vizcaya, el marqués estaba seguro de que Narda no iba a poner un pie sobre cubierta. Sin embargo, pensó que había sido muy descortés al no preguntar acerca de su salud. Todavía se sentía furioso por su intromisión, aunque hasta el momento ella no le había causado ningún problema. Por lo tanto, cuando se estaba vistiendo le preguntó a Yates: «¿Supongo que la señorita Warrington se encuentra bien y no está demasiado mareada?» «Ella no se ha mareado en lo absoluto, milord», contestó. «Ha estado leyendo. Ya terminó 7 de los libros de su señoría acerca de Marruecos y me ha pedido 3 más». El marqués miró a su valet. «¿Leyendo? Así es, milord. ¿Y no se ha mareado?» «No, milord». «Entonces, ¿por qué no ha salido de su camarote?» Yates dudó un momento. El marqués comprendió que el hombre no quería decirle que Narda estaba tratando de evitarlo. Después de un momento Yates le informó: «La señorita sube a cubierta en cuanto milord se retira y vuelve a regresar al amanecer. Ella dice que jamás la había pasado tan bien». El marqués se quedó perplejo. Jamás se había imaginado que una mujer lo evitara a propósito y que prefiriera la compañía de un libro a la de él. Una vez que hubo terminado el desayuno, él subió al puente como acostumbraba a hacerlo. Era allí donde solía pasar la mayor parte de su tiempo, ya que disfrutaba de navegar en su propio barco. Sin embargo, aquella mañana su mente estaba concentrada en Narda leyendo en su camarote. Se preguntó si debería mandarla a llamar. Todavía lo estaba pensando cuando le anunciaron que la comida estaba lista. Cuando hubo terminado de comer le dijo al jefe de los camareros: «Pregúntele a la señorita Warrington si desea cenar conmigo esta noche. Sugiero que sea a las 7:30». El camarero se apresuró a cumplir sus órdenes. El marqués se dio cuenta de que al camarero le resultaba extraño que hasta entonces la señorita Warrington no hubiera salido de su camarote, y aguardó hasta que el camarero regresó con la respuesta. «La señorita Warrington agradece su invitación, milord», anunció él, «y estará encantada de cenar con su señoría a las 7:30». El marqués salió a cubierta. Se preguntó si estaría cometiendo un error. Después de todo, Narda se había mantenido alejada de él, que era lo que él deseaba. Quizá fuera aconsejable verla lo menos posible hasta que llegaran a Marruecos. No obstante, era conveniente darle instrucciones acerca de cómo debía comportarse bajo el disfraz de ser su hermana. Pensó que sería difícil resultar convincente si no se habían dirigido la palabra antes. Narda se mostró interesada por la invitación del marqués. Ya se había preguntado cuándo llegaría el momento en que él sintiera la necesidad de hablar con ella, por mucho que le incomodara su presencia a bordo. «No podrá acusarme de haber sido un estorbo», pensó ella. Y entretanto se ensimismó leyendo un libro que describía a las diferentes tribus que habitaban en Marruecos. Llamaron mucho su atención los bereberes, pero también se sintió fascinada por los almorávides, que eran los descendientes de aquellos que habían conquistado el Sáhara y habían llevado el islamismo hasta las fronteras del África Negra. Fue en Marruecos donde el islamismo de los bereberes llegó a su máximo exponente. Los mirinides, que venían del este, lograron, poco a poco, quitarle el país a las demás tribus y lograron fincar en Fez su capital. Había mucho que leer acerca de Fez y a Narda le interesaban los diferentes nombres por los cuales había sido llamada la ciudad a través de los años. Fez el Bali había sido fundada en el año 800 a.C. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que, aparte del jeque y de su collar, ella deseaba conocer Fez. Cuando se atavió para la cena se puso uno de los vestidos más bonitos que había adquirido en Londres.
pues abrigó la esperanza de que su hermano la llevara a muchas reuniones sociales. Mas como no había sido así, los vestidos permanecieron sin estrenar en su guardarropa. Ahora Narda esperaba que el marqués apreciara el que llevaba puesto. Es más, cuando entró en el salón donde su señoría la esperaba, este se quedó impresionado por su belleza. La primera noche, aún con todo el maquillaje, Narda le había parecido muy bonita. Ahora, bajo la luz del crepúsculo que entraba por las ventanas, la consideró como un ser de otro mundo. Ella permaneció junto a la puerta mirándolo, segura de ella misma e interrogante, como si esperara que él le diera una explicación. «Buenas noches, Narda», saludó el marqués. «Debo disculparme por no haberla invitado antes, pero hasta hoy supe que usted no estaba indispuesta como yo suponía. Solo estaba cumpliendo las órdenes de milord, para no estorbarle», respondió Narda. Ella no habló con resentimiento sino como si la idea le resultara divertida, y caminó con gracia hacia él como si no se diera cuenta de que el yate se mecía ligeramente. Se sentó en uno de los cómodos sillones que estaban sujetos al piso. «¿Le gustaría una copa de champaña?», preguntó él. «Gracias», respondió Narda. Le entregó la copa y le dijo: «Espero que su estancia sea agradable y que haya tenido usted todo lo necesario». «Su valet ha sido muy amable», respondió ella, «y debo felicitarlo por su biblioteca en la cual he encontrado mucho material que deseaba estudiar». «Me temo que contiene muy pocas novelas», comentó él. «Nunca una novela puede ser más interesante que los libros que he leído acerca de Marruecos y sobre todo de Fez», respondió Narda. El marqués se preguntó si ella estaría tratando de impresionarlo. Sin embargo, cuando se sentaron a cenar, él pudo comprobar que había adquirido una gran cantidad de conocimientos acerca de la historia de Marruecos, casi tantos como los que sabía él. «¿Por qué le interesa tanto?», le preguntó. «A no ser porque está usted buscando al jeque». «Yo siempre deseé ir a Marruecos», le explicó Narda. «Hace unos 5 años viajé a Constantinopla con mis padres y también visitamos el Cairo, pero siempre he pensado que el África del Norte tiene un encanto muy propio». El marqués se quedó sorprendido. «¿Por qué la llevó su padre a Constantinopla?», preguntó él. «Claro que milord no sabe que papá perteneció durante un tiempo al servicio diplomático», explicó Narda. «Se retiró cuando heredó el título y las propiedades, pues tenía que estar al frente de todo». El marqués la escuchaba y ella continuó: «Supongo que como papá había viajado por todo el mundo yo sentía deseos de hacer lo mismo. Aunque no pude visitar muchos países personalmente, sí lo hice a través de la lectura». Ahora el marqués se quedó por completo sorprendido. Jamás había conocido a una mujer que se tomara el trabajo de leer la historia de los países que visitaba. Durante la cena, Fabián se sorprendió a sí mismo hablándole a Narda acerca de los lugares en los que él había estado, y enriqueció los conocimientos de ella de la misma manera que su padre lo hiciera antes. Los camareros retiraron los platos que contenían fruta. El marqués se puso de pie y se dirigió hacia los cómodos sillones colocados al otro extremo del salón. Narda se levantó de la mesa pero en lugar de seguirlo a él se dirigió hacia la puerta. Cuando llegó junto a esta se volvió para decir: «Gracias milord por una cena tan deliciosa e interesante. Buenas noches». El marqués la miró estupefacto. Antes que él pudiera decir espere, Narda ya se había marchado y le pareció que sería poco digno correr tras ella. Casi no podía creer que la muchacha hubiera regresado a su camarote y no deseara seguir conversando con él. Cualquier otra hubiera insistido en quedarse hasta las primeras horas de la madrugada. Cuando lo pensó mejor llegó a la conclusión de que aquello no hubiera sido todo, pues lo habrían hecho objeto de coqueteos e insinuaciones hasta terminar en la cama. Sin embargo aquella jovencita inocente, aunque apreciaba sus experiencias y conocimientos, obviamente no estaba interesada en él como hombre. Esta era una situación que el marqués no había conocido antes. Más tarde, cuando subió a cubierta, se preguntó si Narda lo consideraría demasiado viejo para no ser otra cosa sino una enciclopedia. Por mucho que intentó rechazarlo, siguió pensando en ella cuando se fue a la cama. Le fue difícil conciliar el sueño. De pronto, recordó que Yates le había comentado que ella solía subir a cubierta muy temprano por las mañanas y ya tarde en la noche, después que él se había retirado a dormir. Como casi no lo podía creer,
Miró su reloj. Era la 1 de la mañana. Yates está diciendo tonterías, se dijo. Pese a ello, sintió curiosidad y no pudo resistir levantarse de la cama. Se puso la bata larga y abrigada que solía usar a bordo del Delfín. Estaba confeccionada en lana gruesa, forrada con seda. Esta le daba una cierta apariencia militar. Al abrir la puerta de su camarote advirtió que el pasillo estaba iluminado por una sola lámpara. Se dirigió hacia la salida diciéndose mientras lo hacía que todo aquello era absurdo. Por supuesto que Narda estaba dormida y cuanto más pronto regresara a su cama, resultaría mejor. Pero a pesar de todo salió a cubierta. El mar estaba tranquilo y el yate se deslizaba a una velocidad ligeramente inferior a la que mantenía durante el día. El cielo estaba tachonado de estrellas. La cubierta parecía desierta y el marqués estaba a punto de regresar a su camarote. De pronto, descubrió una figura al otro extremo de la cubierta. Se acercó y pudo ver que Narda estaba inclinada sobre la barandilla. Llevaba puesto un abrigo forrado con pieles encima de lo que él pensó era una bata de noche y una neglige. Sus cabellos rubios le caían sobre los hombros. Cuando él se paró junto a Narda, esta no se volvió, sino continuó mirando el mar. Él se dio cuenta de que ella estaba observando la fosforescencia del mar. Permaneció en silencio junto a la joven hasta que ésta comentó: en una noche como esta estoy segura de que podré ver a una sirena, o quizá estas aguas sean demasiado frías para ellas. Había un tono de ensueño en su voz. Era como si estuviera expresando sus pensamientos en lugar de hablarle a él. La primera vez que yo navegué en un yate cuando era niño, empezó a decir el marqués, estaba seguro de haber visto una sirena. Mi padre me aclaró que era un delfín pero yo no le creí. Tal vez él se equivocó y su señoría sí vio a una sirena, respondió Narda. Los antiguos marinos las vieron con frecuencia y no todos podían haberse equivocado. Claro que no. Estuvo de acuerdo el marqués. Supongo que su señoría puso el nombre de delfín a su yate por el lugar especial que estos animales tienen en la mitología, sobre todo porque Apolo montó sobre uno. Yo no me veía a mí mismo como Apolo. Por supuesto que no, respondió Narda. Entonces pensó que había hablado con demasiado realismo como para que resultara un halago. No obstante, continuó. Él traía la luz y la esperanza al mundo y milord, a su manera, aunque en secreto, lo hace también. El marqués la miró con fijeza. ¿Por qué piensa eso?, preguntó él. Por un momento Narda no respondió. Entonces expresó: supongo que su señoría viaja a Fez por una razón muy importante y aunque peligrosa, estoy segura de que logrará lo que se propone. El marqués se quedó atónito. No sé por qué supone eso, repuso él después de un momento. Narda no respondió, mas él se percató de que ella estaba sonriendo cuando volvió a observar las olas en busca de una sirena. Al día siguiente, a instancias del marqués, comieron y cenaron juntos. Sin embargo, él se dio cuenta de que, durante el intervalo de las dos comidas, Narda logró desaparecer. Era obvio que el mayor Ashley le había advertido que no debería aburrirlo con su presencia. El marqués se dijo que aquello era positivo para su ego. Era obvio que él no era tan atractivo como había creído. Cuando ya se acercaban a su destino, el marqués indicó: no me deje, Narda. Quiero charlar con usted. Él habló antes que ella se hubiera levantado de la mesa. Por lo tanto, Narda caminó junto a él y se sentó en uno de los mullidos sillones. Cuando los camareros salieron del salón, el marqués comenzó a decir: usted comprenderá que sería un grave error el que nosotros llegáramos a Marruecos con nuestra verdadera identidad. Narda hizo un gesto de aprobación. Esperaba que me dijera eso. Por lo tanto, continuó el marqués, obtuve un pasaporte a nombre de Anthony Dale, un arqueólogo, y de su hermana Narda Dale, quien lo acompaña. Supongo, milord, que debo sentirme muy honrada por permitirme que finja ser su hermana sabiendo lo mucho que su señoría resiente mi presencia. No la estoy resintiendo ahora, respondió el marqués. Me he dado cuenta, Narda, que es usted una jovencita muy inteligente y he disfrutado mucho de las conversaciones que hemos tenido durante las comidas. Mientras hablaba admitió, para su interno,
que aquello era la verdad. Cuando conversaba con Narda le parecía estar con uno de sus amigos. Era como si ella fuera Brian Ashley, y se daba cuenta de que los conocimientos que tenía acerca de otros países eran tan valiosos como si se hubiera tratado de un hombre. En algunas ocasiones comprobaba que Narda sabía más acerca de algunos lugares que él mismo, pero jamás Narda lo había tratado como si le llamara la atención como hombre. Después de lo que usted me ha señalado, continuó diciendo el marqués, sé que comprenderá que es absolutamente necesario que nadie adivine que viajamos de incógnito. Narda asintió y él continuó explicando. Una palabra dicha al descuido podría resultar fatal. Por lo tanto deberá estar muy alerta desde el momento en que pisemos tierra hasta que regresemos a El Delfín. Narda había esperado aquello y respondió. Su señoría deberá indicarme qué es lo que requiere de mí. Le prometo que tendré mucho cuidado en obedecerlo. Muchas gracias, contestó el marqués. Ahora déjeme aclararle quién soy y por qué estamos visitando Marruecos. Le mostró el libro que había publicado sobre arquitectura. Él aparentaría estarle mostrando Fez a su hermana por su gran interés en el pasado histórico del país. También afirmó en que él llevaría a cabo todas las investigaciones acerca del jeque. Narda no debería mostrar curiosidad por algo que no fueran los lugares que él le fuera mostrando, pero sí por la historia de Fez. Eso será fácil, razonó la muchacha, pues ya he aprendido mucho acerca de esta. La gente con la cual vamos a tratar y los guías esperan que usted sea una ignorante al respecto, observó el marqués. Comprendo, respondió Narda con humildad. El marqués le sugirió que llevara muy poco equipaje consigo y que lo demás lo dejara a bordo del yate. Mientras hablaba, él pensó que ningún hombre podía pedir una alumna más atenta y, en apariencia obediente y muy bonita. El marqués no pudo evitar preguntarse si su belleza no representaría otro peligro. Sin embargo, reflexionó en que, como turistas ingleses iban a despertar muy poco interés entre los habitantes de la ciudad, al menos de que estuvieran dispuestos a gastar dinero, lo cual era como un ábrete sésamo para el interés de un árabe. Llegaremos en 2 días más y mañana repasaremos con detalle todo cuanto hagamos, para que nada nos pueda tomar por sorpresa. Narda sintió que un leve estremecimiento le recorría el cuerpo. Me siento un tanto asustada. No tiene por qué, repuso el marqués con calma. Por supuesto que tengo razón para estarlo, dijo ella. Estamos tratando con un hombre sin escrúpulos que se ha robado un collar muy valioso y estoy segura de que su problema, aunque diferente, también representa un riesgo. Eso es, si yo tengo un problema, señaló el marqués. Narda no habló y él preguntó. ¿Qué la hace estar tan segura de que yo tengo un motivo secreto para ir a Fez? Narda apartó la mirada y como no respondiera, él insistió. Estoy esperando una respuesta, Narda. Yo puedo leer sus pensamientos, declaró ella. Si es verdad me molesta mucho, protestó el marqués, pero dígame, ¿por qué está tan segura de poder hacerlo? No lo puedo hacer con todo, respondió Narda. Creo que es solamente con personas muy inteligentes, que tienen pensamientos muy especiales que merecen la pena de interpretarse. El marqués apretó los labios y como él no hablara, Narda continuó. Yo sabía con exactitud lo que su secretario me iba a decir antes que lo hiciera, y cuando su señoría me dijo que iba a Fez, supe que iba en una misión secreta que era muy importante para alguien, aunque no directamente para milord. Hubo silencio antes que el marqués respondiera. Lo que usted está que me dice es una osadía. Le pido, Narda, que cuando adivine cosas como esas no se las mencione a nadie. Debe su señoría estar seguro de que yo no haría tal cosa, aseguró la joven. Estoy seguro de que puedo confiar en usted, observó el marqués con calma. Y si puede leer mis pensamientos, entonces sabrá que hasta pensar puede resultar peligroso cuando otras personas se entrometan en nuestras mentes. Lo imagino a menudo y sé que en el mundo musulmán la gente es fanática de los misterios paranormales y le resulta muy fácil ser perceptiva. Entonces manténgase alerta, le advirtió el marqués, y si empieza a pensar en mí y en lo que pienso, olvídelo. Trataré de hacerlo, prometió Narda. Pero no puede evitar que yo sienta curiosidad. Eso es algo que no debe ser, dijo el marqués agudamente, y es la razón por la cual no deseaba traer a nadie conmigo. Lo entiendo.
Por supuesto que lo entiendo, repuso Narda. Le prometo que como ha sido usted tan bondadoso y le estoy tan agradecida, trataré de ser tal como usted quiere que sea. Tiene que reconocer que me he comportado muy bien hasta ahora, cumpliendo al pie de la letra lo que me dijo el mayoral y que su señoría deseaba. Es verdad, estuvo de acuerdo el marqués, y su obediencia me ha sorprendido muy gratamente. Y ahora, suplicó Narda, hábleme un poco acerca de la familia Dale por si alguien me pregunta dónde vivimos en Inglaterra y si nuestros padres viven. Mis respuestas deben coincidir con las suyas. Al día siguiente se acostaron temprano y Yates llamó a la puerta del camarote de Narda antes que amaneciera. La noche anterior ella ya había organizado todas las pertenencias que llevaría consigo. Se levantó y se vistió de inmediato. El marqués le había insistido en la conveniencia de usar ropa sencilla, nada que llamara la atención. Por fortuna la ropa que había traído era sencilla, pero la hacía verse bien. Cuando subió al salón descubrió que el marqués la estaba aguardando. Llevaba pantalones de montar y una chaqueta muy usados, nada parecidos a lo que regularmente vestía. Narda notó que de alguna manera él había cambiado su personalidad. Parecía un poco mayor y de aspecto intelectual, con el típico aspecto de un arqueólogo. Llevaba como único equipaje una maleta un poco gastada. Yates le había proporcionado a Narda una de manufactura barata, pero lo bastante grande como para contener todas las cosas que ella necesitara. La joven había imaginado que el delfín iba a entrar en una bahía, pero para sorpresa suya, a lo lejos, y a través de la oscuridad, pudo ver un acantilado. Aún se encontraba algo lejos de la costa. Las estrellas comenzaban a desaparecer en el cielo y la luna se había escondido detrás de una nube. Cuando salió a cubierta en compañía del marqués, Narda pudo ver un bote con 2 remeros. El marqués bajó primero por la escalera de soga y después ayudó a Narda a hacer lo mismo. Los marinos comenzaron a remar, acercándose cada vez más hacia el acantilado. Remaron durante un lapso aproximado de media hora y por fortuna el mar estaba muy tranquilo. Mientras lo hacían, llegó el amanecer y el sol se levantó por encima de la tierra. De pronto, como si alguien hubiera encendido una luz, amaneció, y Narda pudo vislumbrar que delante de ellos había una pequeña bahía. Cuando se acercaron a esta, el marqués expresó en voz baja, como si ella hubiera formulado la pregunta: «¿Esa es Kenite, que es el puerto más cercano a Fez?» Los marinos continuaron remando hasta que entraron en la bahía. Aparecía casi desierta y cuando llegaron hasta un muelle de madera, los remeros mantuvieron inmóvil el bote mientras Narda y el marqués pisaban tierra. Sin decir una palabra, los marinos saludaron al marqués y remaron hacia mar abierto. El marqués miró a su alrededor. Momentos más tarde uno de los hombres que estaban al final del muelle se acercó a ellos. «¿Desea alguien que lo ayude, señor?», preguntó. El hombre habló en mal francés con acento árabe y el marqués le respondió en el mismo idioma. Intercaló al mismo tiempo algunas palabras árabes para que el hombre lo pudiera entender con mayor facilidad. Narda comprendió que él estaba pidiendo unos animales que los condujeran hasta Fez. También explicó que ellos habían llegado en un barco que seguía hasta Casablanca. Él hacía que todo pareciera lógico. El hombre los llevó hasta donde estaban sus compañeros y todos discutieron la petición del marqués y el precio a cobrar. A Narda le pareció inteligente que el marqués comentara que deseaban inspeccionar unas ruinas que se encontraban entre el puerto y Fez. Él continuaba hablando en francés intercalando algunas palabras árabes. Cuando los hombres por fin comprendieron lo que él quería, el marqués y Narda caminaron hacia la única posada que se veía. Parecía muy limpia y era obvio que estaban acostumbrados a recibir viajeros. Al entrar en ella, pidieron el desayuno. La comida resultó sencilla pero apetecible y ambos comieron con excelente apetito. Cuando terminaron, la caravana que el marqués había ordenado para que los llevara a Fez ya estaba lista. Se componía de 2 caballos árabes pequeños pero con brío, tal como Narda los esperaba encontrarlos en Marruecos. La integraban también 3 camellos que, según le explicaron al marqués, eran jóvenes y rápidos. Tenían que transportar el equipaje y las tiendas de campaña en las que pernoctarían. Narda comprendió que el marqués fue muy listo al llegar exactamente como lo hubiera hecho un arqueólogo cualquiera. Los carruajes,
aunque más rápidos, viajarían por los caminos. En cambio ellos lo harían a campo traviesa y se detendrían en las ruinas en las cuales se suponía que estaba interesado. Si alguien sospechaba que se encontraba en Fez por otras razones, no encontraría de qué preocuparse. Él estaba tomando todas las precauciones necesarias. Ante los demás, se dirigía a ella como si fuera muy joven y a ella le pareció que también muy tonta. Mientras cabalgaban por las calles de Kenite, el marqués le señaló un minarete como si la chica nunca hubiera visto uno antes. Su vista se concentró en algunas cosas de poca altura y una calle angosta poblada de mendigos y de burros que soportaban en sus lomos una pesada carga. Había muchos niños jugando en las calles. Al fin salieron de la población al campo abierto. Narda sintió placer de estar frente a lo que había deseado ver. Cuando los arbustos dieron paso a los terrenos desérticos su corazón estaba pleno de gozo. El desierto se extendía frente a sus ojos hasta unirse con el cielo. El caballo que Narda montaba era joven y brioso, pero iba despacio para permanecer junto al marqués. Volviendo la cabeza ligeramente hacia ella, el marqués declaró: «Como usted viene del campo yo di por hecho que sabría montar». «Aprendí a montar antes que supiera caminar», repuso Narda. «No puedo decirle cuán emocionada estoy por estar en tierras africanas admirando lo que siempre había deseado, el desierto». «Este es muy pequeño», explicó él. «Como sabe, los grandes desiertos se encuentran mucho más al sur». «Pero así es como yo me lo había imaginado», contestó Narda, «y lo único que me hace falta para completar el cuadro es un espejismo». «Trataré de arreglarle uno», respondió él, «pero no le prometo nada». «Estoy lista para creer que milord es un mago», bromeó Narda, «y resultará frustrante si me desilusiona. Ahora me presiona a hacer lo imposible», señaló el marqués. «Pero como comprenderá, en estas regiones, si usted es creyente, lo imposible siempre es posible». Narda volvió el rostro hacia el sol. «Soy creyente». «Por supuesto que soy creyente», afirmó ella. «Así que, ¿cómo dudar que mis sueños puedan convertirse en realidad?».